Bien, una vez más estamos en la unidad número 2, dando continuidad a lo que es esta unidad. Vamos a hablar de lo que es la ley del movimiento de las cuentas. Ley de movimiento de cuentas. Es muy importante entender el movimiento de las cuentas, ya que es un pilar fundamental que nos va a ayudar para realizar nuestros registros contables. Bien, primeramente vamos a seguir hablando de lo que son los activos, pasivos y patrimonios, porque es lo esencial para poder realizar nuestra contabilidad y poder entender de lo que queremos hablar en este caso, de la ley de movimiento de cuentas. Vamos a hablar de lo que es el activo, primeramente. Activo que aumenta, se registra en el debe, ¿no es así, no? Cuando se registra un activo en el debe, ¿no? Nos preguntamos, y ahí vamos a desarrollar unas cuentas, las más conocidas, la cuenta caja, por ejemplo. ¿Cuándo se registra en el debe? Cuando se cobra un ingreso, cuando se recupera una deuda, en esos casos se registra el debe. En el activo fijo, ¿ya? Que es una cuenta del activo, se registra en el debe cuando se adquiere un bien, ya sea inmueble, ya sea mueble. En este caso, en nuestras congregaciones pueden ser las bancas, el púlpito, los instrumentos, ¿no? Y una serie de activos que tenemos dentro de la congregación. Cuando se incorpora o se compra un activo, se registra en el debe, en la cuenta de activo fijo. Otra de las cuentas más comunes, las cuentas por cobrar, que forman parte del activo, derechos que nos corresponden recuperar por un préstamo que hubiéramos realizado, ¿no? Cuentas por cobrar. Cuando se registra en el debe, cuando se realiza un préstamo a una tercera persona. Hemos sacado dinero de nuestra caja y hemos prestado. Tenemos el derecho de cobrar, de recuperar, por eso se registra en la cuenta por cobrar. El activo que disminuye se registra en el haber. ¿Cuándo se registra un activo en el haber? Ahí tenemos los mismos ejemplos. En caja. ¿Cuándo se registra el haber? Cuando se paga un gasto. En activo fijo, cuando se vende un bien inmueble, ¿no? Podemos reponer nuestras bancas que ya no están en buen uso, lo podemos ya sea vender a remate, ¿no? O podemos tal vez, incluso podemos donarlo también, ¿no? En esos casos también se puede dar de baja este activo fijo. Y las cuentas por cobrar, cuando se registra en el haber, cuando se recupera un préstamo, cuando nos han devuelto el dinero, ha vuelto a nuestra caja y por tanto ya no existe nuestra cuenta por cobrar y por tanto tenemos que llevarlo al haber, ¿ya? En ese caso disminuye. Pasivos. Pasivo que aumenta se registra en el haber. ¿Cuándo se registra un pasivo en el haber? Tenemos estas cuentas de ejemplo, cuentas por pagar. Cuando se debe a una tercera persona, ¿no? O cuando se debe por servicios básicos de agua, luz, ¿no? O por alquileres que se debe a una cierta fecha, ¿no? Que no se ha terminado de pagar o que no se ha podido pagar, ¿no? Entonces, en ese caso, nos adquirimos una obligación por pagar y se registra en el haber. También otro pasivo, préstamo financiero. No estamos libres, podemos adquirir un préstamo tal vez para hacer una refacción, una ampliación, una compra de equipamiento, etcétera. Podemos hacer un préstamo financiero. En ese caso tenemos una obligación por pagar al banco, ¿no? Un crédito. En esos casos aumenta nuestro pasivo. Patrimonio, ¿cuándo aumenta? Cuando se registra en el haber. Se registra
un patrimonio en el haber, por ejemplo, en el capital institucional, cuando se realiza un aporte, un incremento de capital. En las reservas, cuando se realiza una revalorización de los activos fijos que incrementa la reserva, ¿no? Y en resultados, cuando se obtiene un resultado a favor, favorable, aumenta nuestro patrimonio, entonces se registra en el haber. El patrimonio disminuye cuando se registra en el debe. ¿En qué casos se registrará en el debe un patrimonio? En el capital institucional, cuando podemos realizar una disminución de capital, obviamente bien fundamentado en una asamblea magna de los miembros de la iglesia, deciden en disminuir un capital, quién sabe, para iniciar otra avanzada tal vez, o, perdón, otra iglesia con otra nueva personería jurídica, no se puede. En esos casos tal vez tiene que haber un fundamento muy importante para también reducir nuestro capital. No es así por así, no es reducir un capital, ¿no? Resultados, cuando se obtiene un resultado desfavorable, ¿no? Cuando tenemos una pérdida, entonces el resultado de una gestión se registra en el patrimonio. Y si es negativo, nos disminuye nuestro patrimonio. Eso es, en esos casos. Y ahí está un esquemita de la ley de movimiento de cuentas, de lo que hemos hablado en resumen, aquí podemos ver, ¿no? Todo lo que es positivo o con más aumenta. Todo lo que menos de una rayita con negativo disminuye, ¿no? Cuando aumenta el activo, va al debe. Y a su lado al haber, podemos ver cuando disminuye un activo o cuando es negativo, ¿no? Va al haber. Cuando nos resta un activo, también, ¿no? Podemos decir. En el pasivo, cuando aumenta nuestro pasivo, va en el haber. Y al otro lado, del lado de la izquierda, podemos ver que el pasivo va al debe cuando disminuye, ¿no? El patrimonio, cuando aumenta, es positivo o a favor, cuando va al haber. Cuando disminuye nuestro patrimonio, ¿no? Va al debe, al lado izquierdo. En los ingresos, hemos dicho, los ingresos siempre van al haber, ¿no? No tienen su contracuenta al otro lado, ¿no? Y en el debe están los gastos, que también van al debe, solamente al debe, ¿no? Por tanto, no tiene movimiento en el haber. Pero no quiero decir que no puede existir. Puede existir en algún momento, por algún error, una rectificatoria, puede haberse registrado mal, se puede dar, ¿no? En esos casos. Bien. También vamos a desarrollar lo que son los libros contables, ¿no? Parte de la clase, de la siguiente clase, pero estaremos avanzando. ¿Qué son los libros contables? Son documentos donde se reflejan la información económica de una organización. Son una serie de registros de datos para entender el funcionamiento económico de una institución, de una organización, que nos permite llevar una contabilidad ordenada, cronológica de todas las operaciones que realicemos, ¿no? Los libros obligatorios son los libros diarios, ¿no? Que es libro diario, es una sucesión de asientos contables ordenados de forma cronológica, que son los también otros libros obligatorios, también necesarios, libro de inventarios, libro mayor, ¿bien? Los libros voluntarios, opcionales se puede decir, pero en nuestro caso, en nuestras congregaciones, sí es necesario el libro de caja, ¿bien? El libro de compras y ventas y otros auxiliares que podemos habilitarnos, ¿bien? De esta forma hemos concluido la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.